Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. En el curso de hoy, que es sobre historia del Perú, vamos a tratar sobre las conspiraciones criollas en el Perú colonial. Muy bien, tenemos los siguientes antecedentes. Por ejemplo, tenemos cómo se encontraba el criollo en el virreinato. Sabemos que el mestizo, el indígena, van a ser descalificados, van a ser minimizados. Cada sector social, uno más que el otro, va a ser discriminado, va a ser rezagado. Los menos favorecidos van a ser los indígenas, de ahí le siguen los mestizos, y luego los que sí tienen cierta preferencia son los criollos. Pero en sí los tres van a ser de cierta forma discriminados. ¿Por qué? Porque los peninsulares, que vendrían a ser los españoles, entre comillas, puros, son los que van a ser los responsables del virreinato en el Perú. Son los que van a llegar al Tahuantinsuyo y los va a convertir en una colonia. Claro, con autorización del rey de España. Mientras que los criollos, los mestizos y los indígenas, que no son, entre comillas, una raza pura, como los españoles, entre comillas, va a ser una mezcla. En el caso del criollo, el criollo es una persona que tiene origen español. Su papá o su mamá pudo ser española, pero eh, resulta que él nació aquí. A ver, les vuelvo a explicar. Por ejemplo, el criollo es la persona que nace en el Perú, que no es español, pero tiene antecesores que son españoles. Por ejemplo, el papá es español, la mamá también es española, pero ¿cuál sería aquí, entre comillas, lo malo? Que esta persona nace en el Perú. Cuando nace en el Perú, ya deja de ser español, es un criollo. Un criollo es de papá y mamá española, pero que nació en el Perú. ¿Ya? Es como algunos le llaman, español americano. Mientras que un español peninsular es un español que su papá y su mamá son españoles y que él nació en España. Si nace en España, es un español peninsular. Si nace en el Perú, así su papá sea español y su mamá sea española, es un criollo. En el caso de los mestizos, es papá o mamá española o viceversa, papá o mamá indígena. Un español y una mujer indígena o viceversa, nace un niño mestizo. Y en el caso del indígena es el poblador que ya vivía hace miles de años en el Perú. Estos sectores sociales van a ser discriminados, ¿ya? Por su procedencia, porque son simplemente americanos y no son europeos. Es por eso que aquí aparecen las ideas de raza, de linaje, de castas, de clases. El español europeo se cree superior al español americano por su origen, más que todo por su origen. Pero es totalmente falso, es tu creencia. Otro antecedente vendría a ser la Corte de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812, que ya lo hemos visto en temas pasados, ¿ya? Esta Corte de Cádiz y esta Constitución Liberal va a ser un gran paso a nivel de democratizar, de retroceder un poco este absolutismo, este conservadurismo en el Perú, ¿ya? ¿Va a ser positivo? Sí. Va a ser positivo para los liberales, va a ser positivo para la población peruana, pero va a ser negativo a los intereses del virrey, va a ser negativo a los intereses del rey de España. Esta constitución de Cádiz y esta constitución liberal de 1812 es una constitución producto de un gobierno momentáneo que se da en España. Recordemos, Napoleón Bonaparte, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner en el cargo como rey de España a su hermano, ¿ya? También va a ser llamado Pepe Botella, bueno, para descalificarlo.
Su hermano llamado José I va a ser el nuevo rey de España. Pero acá hay algo raro. Rey de España, pero si José I es francés, eso es imposible. Claro, sería imposible, pero por ese mismo motivo, Napoleón Bonaparte toma por la fuerza España y pone a su hermano José I, o también llamado Pepe Botella, para que gobierne España. En ese contexto de gobierno de José I, el hermano de Napoleón Bonaparte, es que se crea la Constitución Liberal de 1812. ¿Por quién? ¿Quién fue responsable? José I, el hermano de Napoleón Bonaparte. No se olviden que Napoleón Bonaparte tiene influencia de la Revolución Francesa, ¿ya? Porque él estuvo en plena Revolución Francesa. Así que por un par de años, esta constitución liberal se implanta en España, y no solo en España, sino en todas las colonias que España tenía en el mundo. Y eso llegó también al Perú, aunque el virrey Abascal no le convenía implantar esto. Por eso va a alargar todo esto. Claro, la política de concordia de Abascal. Abascal va a tratar de aplicar una política de conciliación. ¿Con quién? Con las élites americanas. Ejemplo, los criollos. Él se había dado cuenta de que los criollos estaban siendo discriminados por su origen, nada más. ¿Por qué? Porque un criollo es un español, pero un español que nace en América, pero tiene papá y mamá española. Es por eso que trata de acercarse a ese grupo ciertamente discriminado. Es por eso que Fernando de Abascal, el virrey del Perú, cree que para unir, para consolidar, para fortalecer España, los españoles americanos y los españoles peninsulares o europeos deben estar unidos y no deben luchar entre ellos. Pero esto ya era muy tarde. La acción de Abascal para tratar de unir a los criollos americanos con los españoles era ya muy tarde, era muy complicado. Los criollos americanos se habían de cierta forma aliado a los mestizos, se habían aliado a una idea que ya estaba circundando por su cabeza, que era liberarse, emanciparse, independizarse. Ya era muy tarde lo que quería hacer este virrey. ¿Qué más? ¿Qué va a ocurrir? Algunas medidas que Abascal va a implementar en el virreinato, como por ejemplo crear un colegio de medicina llamado San Fernando, un jardín botánico, ¿ya? Especializar, capacitar a ciertos galenos. ¿Quién es un galeno? Es un médico, ¿ya? Para que puedan tratar ciertas enfermedades. Para eso va a capacitar a las personas más ilustres, más leídas. Las causas. A ver, ¿por qué se producen las conspiraciones? Ya hemos visto todos los antecedentes, ¿ya? Ahora vamos a ver la causa, ¿por qué se produce la conspiración, las conspiraciones criollas? Ya sabemos que estos criollos, estos españoles nacidos en el Perú, se van a rebelar contra la corona española, contra el virreinato. ¿Por qué? Hay motivos. Por ejemplo, los criollos peruanos han perdido la fidelidad al monarca, o sea, han perdido el respeto, han perdido ese aprecio que se tiene por una persona, por una autoridad. No le tienen aprecio al rey de España, porque ellos creen que el rey de España se ha olvidado de ellos. La misma población española los margina y no se sienten parte de ese grupo social. Una causa para que se produzcan las conspiraciones criollas. Otra causa. Estos precursores van a estar influenciados. ¿Por qué tipo de ideas? Por las ideas de la Ilustración que nace en Francia, ¿ya? Estos precursores van a ser de dos tipos: precursores reformistas y precursores separatistas. Los precursores reformistas simplemente buscaban cambios positivos en el virreinato del Perú, pero no buscaban romper relación con España. Ellos querían depender todavía de España. Mientras que los precursores separatistas, estos precursores sí querían romper todo lazo, toda unión con España. No querían saber nada, absolutamente nada de España. Ellos sí querían la independencia total. Mientras que los precursores reformistas
querían que el virreinato mejore, que tenga una mejor organización, pero querían cierta dependencia con España. Es por eso que se van a dar las conspiraciones. Conspirar es planificar, tramar algo en contra de una persona o en contra de un grupo. ¿Por qué motivos? Puede ser por injusticia, puede ser una forma de rebelión, algo negativo que te han hecho. Estos criollos tenían muy bien justificadas sus motivos. ¿Por qué rebelarse? Es por eso que estas conspiraciones, los criollos se van a reunir. ¿En dónde? En casas. Se van a reunir para conspirar contra el virrey y contra la corona de España. Estas reuniones van a ser secretas, ¿ya? Por lo general van a ser en la noche, para que no puedan ser descubiertos por los soldados del virrey. Es por eso que en estas conspiraciones criollas no iban cualquier persona, iban personas muy leídas, personas que tenían un gran nivel cultural, ¿ya? Eran personas con ideas de la Ilustración, eran personas que tomaban como ejemplo la Revolución Francesa. Estas personas, estos criollos leídos, se reunían en ciertas casas en las noches para debatir cuál debería ser el rumbo del Perú. Si Perú debería ser un virreinato, como lo fue hace cientos de años, o Perú debería pasar a otra forma de gobierno, más democrática, no autoritaria, como sí lo era el virreinato. Todo esto y más se conversaba en estas reuniones conspiradoras. ¿Quiénes lo encabezaban? Los criollos. Por eso se dan las rebeliones criollas. A ver, van a haber varias conspiraciones criollas contra el virreinato y contra la corona española. Por ejemplo, tenemos una, que es la conspiración de los fernandinos, ¿ya? Que va a durar un año, esta conspiración. ¿Cuál va a ser el lugar donde se van a reunir para hablar, para debatir de la situación del Perú? ¿Cuál va a ser el lugar? La Escuela de Medicina de San Fernando. Esa Escuela de Medicina de San Fernando, que hasta hoy en día existe, ¿ya? Que es la Facultad de Medicina de San Marcos, la Escuela de San Fernando, hasta hoy en día existe. Ese lugar va a ser inaugurado en 1792. En ese entonces era rey del Perú, cuando se inaugura San Fernando, la Escuela de Medicina, Francisco Gil de Taboada. Este virrey peruano va a ayudar para que se pueda culminar la construcción de la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿ya? Bueno, en este caso este rey no era peruano, era español, ascendencia española, pero gobernaba en el virreinato del Perú, Francisco Gil de Taboada. A ver, ¿qué pasaba? Este virrey apoya para que se acabe de construir San Fernando, pero este rey no sabía, no sospechaba por el momento, que este lugar, llamada la Escuela de Medicina de San Fernando, iba a servir como un lugar de reuniones donde los criollos no solo iban a hablar de temas de medicina, sino que iban a conspirar contra él y contra España. Él no sospechaba eso, porque todo había sido tan bien planificado que no había sospecha por el momento. Entonces, por el momento no se dio cuenta de esto, ¿ya? Cada vez se producían más reuniones y los criollos hablaban acerca del nuevo gobierno, qué nuevo sistema se debería aplicar en el Perú, ¿ya? De por qué el poder estaba en manos de los peninsulares y por qué no estaba en manos de los criollos americanos. Era uno de los tantos temas que hablaban en estas reuniones en San Fernando. Aquí vemos a uno de los jefes, uno de los organizadores para que se cree la Escuela de Medicina. ¿A quién nos referimos? Exacto, ¿a quién? Exacto, Hipólito Unanue. Hipólito Unanue fue uno de los gestores, uno de los que va a apoyar para que se cree la Escuela de Medicina de San Fernando. Ya, él tuvo que movilizarse para que se pueda crear este lugar. En la parte de abajo tenemos a la Escuela de Medicina de San Fernando, como hoy en día se encuentra. Se va a dar otra conspiración, en este caso la conspiración de los oratorinos.
que se dio en el año de 1810. El lugar va a ser el convento de los religiosos del oratorio de San Felipe Neri. ¿Dónde queda esto? Queda en Sucre, Bolivia. ¿Qué pasaba en este lugar? Este lugar servía de punto de reunión de los criollos para poder conspirar contra el virrey y la corona española, ¿ya? ¿Quiénes asistían a este lugar? Aunque no lo crean, van a asistir sacerdotes y también condes, ¿ya? Condes y criollos. Todos ellos van a asistir en estas reuniones, secretas, claro. Si descubrían que conspiraban contra el virrey, los metían presos. Por eso todo era secreto. Aprovechaban ciertas horas del día para poder conversar en estos lugares. Pero resulta que en este caso no le fue tan bien, porque el virrey va a tener sospechas de estos encuentros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a enviar a un capitán de su guardia para que comience a observar qué ocurre, qué persona entra y no entra a este convento llamado San Felipe Neri. Es por eso que pone su capitán en la puerta del convento, para ver quién ingresa y quién no ingresa. Es por eso que, ya debido a las sospechas que tenía este virrey, ¿qué hacía el soldado? Ingresaba a este convento San Felipe Neri y con una especie de farol alumbraba el rostro de las personas que estaban en este lugar, ¿ya? Y le va a dar, como se dice, las buenas noches a las personas que se retiraban del lugar. ¿Qué es lo que pasaba? El virrey sospechaba, pero no sabía exactamente qué es lo que hablaban, porque no exigía que el soldado ingrese y esté en la sala de reunión, sino que este soldado, ¿qué es lo que hacía? Cuidaba la puerta del convento, ¿ya? Cuidaba la puerta del convento. Mas no, el soldado escuchaba todo lo que hablaban, no escuchaba, solo cuidaba. Es por eso que cuando las personas iban a salir, les alumbraba la cara y luego les pedía que se retiren, porque no sospechaba. Aquí tenemos el convento religioso San Felipe Neri, queda en Sucre, Bolivia. Tenemos también otra conspiración, la conspiración de los carolinos, de 1810 a 1815, duró varios años, a diferencia de los demás. El lugar fue otro. El lugar de esta conspiración fue el Real Convictorio de San Carlos. ¿Dónde queda ese lugar? Queda en Lima, ¿ya? A ver, exactamente muy cerca a lo que vendría a ser Amazonas, por donde venden los libros, donde vendría a ser muy cercano al puente de la muralla, muy cercano al óvalo Balta, por ahí. Ahí funcionó el Real Convictorio de San Carlos. Este Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Fue construido en reemplazo ¿de qué? Resulta que hubo un momento en la historia del Perú donde los jesuitas que vivían aquí en el Virreinato del Perú fueron expulsados. Y estos jesuitas hacían de profesores, ¿ya? Ellos enseñaban en los conventos, ¿ya? Fueron expulsados y surgió la pregunta, ahora, ¿quién va a enseñar en estos lugares? ¿Quién va a enseñar? Y es por eso que los virreyes van a construir el Real Convictorio de San Carlos, un lugar que servía como una especie de colegio, de escuela, ¿ya? En reemplazo a la enseñanza de los jesuitas en el Perú, porque ya no estaba. Toribio Rodríguez de Mendoza va a ser uno de los rectores, ¿ya? Toribio Rodríguez de Mendoza va a tratar de concientizar a la población que iba a estudiar, o sea, les enseñaban cursos generales en el Real Convictorio de San Carlos, y de pasada, su rector, el rector de este lugar, le enseñaba un poco o sea, le influenciaba con la ilustración, ideas revolucionarias, ideas de libertad, ¿ya? Por un lado, cursos, enseñanza de cursos básicos, y por el otro lado, concientizaba la mente de los estudiantes.
Les relataba acerca de la Revolución Francesa, les relataba acerca de cuáles son los principios de la Ilustración, ¿ya? Que es la base de la Revolución Francesa. Y en este colegio estudiaban chicos de todas las edades y de todas las procedencias. Más el extra que era que este rector le enseñaba un poco de ilustración. Aquí tenemos el Real Convictorio, disculpen, claro, el Real Convictorio de San Carlos, en el cual se van a realizar las reuniones de los carolinos, la conspiración de los carolinos. En la parte de abajo observamos el Real Convictorio de San Carlos, visto desde dentro. Y al lado derecho vemos a su rector llamado Toribio Rodríguez de Mendoza. Luego tenemos otra conspiración, la conspiración de los abogados, de 1815 a 1818, 3 años. Los criollos no solo se dividían en intelectuales. Estos intelectuales, ya muy aparte de los conocimientos que poseen, son profesionales. Hay de todo tipo de carrera, van a conformar a los criollos. Los abogados también van a ser criollos, ¿ya? Que van a tener su carrera, que es la abogacía. ¿Qué pasaba? Esta conspiración de los abogados, ¿qué buscaba? Buscaba defender la justicia, ¿ya? Estos abogados no podían ser indiferentes a lo que pasaba en el virreinato, a las injusticias. Estos abogados trataban de cambiar esa realidad. Y ellos creían que si no hacían nada, no cambiaban nada, todo seguía igual. Si ellos querían que realmente exista la justicia y se cumpla lo que es, tenían que hacer algo. Es por eso que estos abogados tenían en mente que lo que ellos hacían por la patria no era ilegal. Y ellos sabían muy bien lo que hacían, porque eran abogados, conocían de leyes, ¿ya? Ellos creían que esta causa conspiratoria contra el virrey y contra España no era ilegal, porque tenía como fin defender la patria. Y la patria no es España, la patria es el Perú. Por ese motivo, ellos creían que lo que estaban haciendo era legal, era lícito. Y lo que los españoles hicieron durante cientos de años en el Perú es ilegal. ¿Ya? Es por eso que los abogados creían que la independencia es un derecho, ¿ya? Es un derecho que todos los peruanos tenemos, la independencia. Y que estas nuevas leyes van a superar a las leyes antiguas, a las leyes impuestas por los españoles, ¿ya? Y según estas premisas, los abogados tenían base legal para reclamar su independencia, ¿ya? Para promover una gran rebelión que acabe en una independencia, para buscar apoyo para que el Perú se pueda independizar y dejar de depender de España. Estos abogados tenían las ideas muy claras respecto al papel que ellos cumplían en el virreinato. También hubo otra conspiración, porque estamos hablando del momento en la historia del Perú, el siglo XIX, inicio del siglo XIX y mediados, donde el Perú ya estaba prácticamente a un paso de lograr su independencia, donde el Perú no estaba solo, donde el Perú ya tenía cierto acercamiento con don José de San Martín, con Bolívar y con diversos próceres. Ya había mucho acercamiento. Estábamos a un par de años de la independencia del Perú. Y es por eso que en estos últimos años, de 1810 al 21, se van a producir conspiraciones en todo el Perú. No solo en los lugares que acabo de explicar, sino en diversas regiones del Perú. Arequipa, Tacna, diversas partes. Aquí tenemos otra conspiración más, que es la conspiración de Ribagüero, ¿ya? Que fue de 1818 a 1820, un año antes de la proclamación de la independencia del Perú, un año antes. El rol de Ribagüero, no nos olvidemos que Ribagüero era un criollo muy rico, ¿ya? Tenía mucho dinero, tenía haciendas, propiedades. Este señor
Ribagüero, era conspirador, pero ¿cómo apoyaba a la causa? Él conspiraba e iba a Buenos Aires, ¿ya? Y a Lima. Ribagüero va a formar logias. Una logia es un grupo secreto. Es como si yo dijera la logia o el grupo de los masones. Son sociedades secretas, ¿ya? ¿Qué pasaba? Ribagüero va a reclutar hombres, pero él va a hacer un trabajo de seguimiento, un trabajo de inteligencia, o sea, para saber algo tengo que investigar. Él va a enviar información a San Martín, o sea, a don José de San Martín, al argentino, sobre la ubicación de las tropas realistas, su localización y la cantidad de soldados. La labor de Ribagüero fue muy importante porque él hizo la parte de investigación, él hizo la parte de inteligencia para decir a los patriotas dónde se encontraban los soldados españoles o también llamados soldados realistas, en qué lugar de Lima se encontraban los soldados, qué resguardaban los soldados, cuáles eran las horas donde había más o menos soldados, ¿ya? Todos estos datos de inteligencia fueron enviados a don José de San Martín, porque ¿quiénes eran todos ellos? Eran patriotas, que buscaban la independencia del Perú. Aparte de esto, Ribagüero le va a entregar mapas, donde le va a indicar la ubicación exacta de las tropas, ¿ya? Donde habían mayor cantidad de soldados. Le va a indicar los puertos y las caletas para que puedan desembarcar los barcos en un futuro caso de guerra. Es por eso que luego se va a dar el famoso motín de Balconcillo, ¿ya? Los militares van a elegir como primer presidente a Ribagüero. Pero esto es producto luego del motín de Balconcillo. Muy bien, tenemos la imagen de Ribagüero y en la parte de abajo tenemos a don José de San Martín. Y una información adicional. Ribagüero era una persona muy acaudalada. Decide donar a la Iglesia Católica un territorio, ya que él poseía grandes haciendas, grandes terrenos en Lima. Y le regala ese terreno con la condición de que construya un lugar referente a la Iglesia Católica. Luego ese lugar va a pasar de mano en mano y va a ser el lugar donde hoy en día funciona la universidad, la católica, la famosa PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú. En ese lugar, que fue cedido por Ribagüero, en ese lugar se construye la PUC, que luego va a tener problemas de denominación, porque católica, esa es otra historia. Eso sería todo, espero haya quedado muy claro la clase y nos vemos.